Ese vestido rojo quedaría aún mejor en mi piso, dijo. La insignia plateada en su pecho brillaba bajo el intenso sol del mediodía. Creía que su uniforme le daba derecho a poseer cualquier cosa o a cualquiera. Quería algo en este barrio. Vio a una hermosa mujer negra como su próxima conquista. Lo que no vio fue al depredador que se escondía tras su mirada. Antes de continuar, díganme desde qué parte del mundo nos ven. Y no olviden suscribirse, porque lo que se avecina será histórico. El camión de mudanzas apenas se había alejado de la acera cuando el oficial Vince Miller actuó. Llevaba una semana vigilando la casa, desde que pusieron el cartel de vendido. Este barrio, con sus cuidados jardines y majestuosos robles, era su dominio. Conocía a cada familia, cada coche, cada secreto oculto tras las impolutas fachadas. Era el guardián, el protector de su carácter plácido, adinerado y predominantemente blanco. Y entonces llegó ella, Maya Jordan. Le habría anotado la matrícula en cuanto viera su Mercedes negro entrar en el garaje. Soltero, de 35 años, recién llegado de Washington, D.C., sin antecedentes penales. Pero eso no fue lo que le llamó la atención. Fue su forma de moverse, la segura inclinación de su barbilla, la fluidez de sus largas extremidades, el brillo de la luz del sol sobre el profundo caoba de su piel. Para él era una mujer excepcional que no pertenecía a ese lugar. Aquella tarde encontró su oportunidad. Maya estaba en el porche de su casa, con un vaso de té helado en la mano, luciendo un impresionante vestido rojo de seda que se ceñía a sus curvas. El vestido destacaba por su vibrante color contra el beige apagado de la casa. Miller estacionó su patrulla junto a la acera. El suave ronroneo del motor era el único sonido en la tranquila calle. Salió del coche con calma, ajustándose el cinturón, dejando que su presencia calara hondo. Era un hombre grande, de hombros anchos y cuello grueso, con un rostro que parecía permanentemente enfadado. Sus ojos, de un azul pálido y frío, la recorrieron con la mirada con una inquietante sensación de posesión. «Buenas tardes, señora», dijo con voz grave y arrastrada, que pretendía ser encantadora, pero que sonaba como grava raspando la piel. Se detuvo al pie de los escalones del porche, obligándola a bajar la mirada. Solo quería darle la bienvenida al vecindario. Oficial Vince Miller. Golpeó la placa que llevaba prendida en el pecho. «Vigilo lo que pasa por aquí». La sonrisa de Maya fue cortés, pero no llegó a sus ojos. Esos ojos, oscuros e inteligentes, lo evaluaban, catalogando el ligero abultamiento de su vientre sobre el cinturón, su postura posesiva, el hambre manifiesta en su mirada. «Gracias, agente. Soy Maya Jordan. Es un barrio precioso». Su voz era suave, refinada, sin rastro de la intimidación que él solía provocar. Eso lo irritaba. «Así es». Miller asintió, dejando que su mirada se detuviera en la curva de su pecho. «Nos gusta que siga así. Tranquilo, pacífico para cierto tipo de gente». La insinuación flotaba en el aire húmedo. Dio un paso adelante, y su bota negra lustrada aterrizó en el impoluto porche blanco. Estaba invadiendo su espacio. Una casa bastante grande para una sola persona. Debe de sentirse sola ahí dentro. «Disfruto de mi privacidad», dijo Maya, bajando un poco la voz. Permaneció sentada, negándose a darle la satisfacción de verla levantarse, de verla retroceder. La sonrisa de Miller se ensanchó. Se apoyó en la barandilla del porche, acercándose demasiado. «Ese vestido rojo quedaría aún mejor en mi suelo», dijo, con un tono bajo y venenoso. Ya no había lugar para la bienvenida. Era una exigencia. La expresión de Maya no cambió, pero en su interior, algo cambió. Años de entrenamiento operando en entornos hostiles, donde un solo paso en falso significaba la muerte, se apoderaron de él. Su ritmo cardíaco se mantuvo estable, su respiración regular. Ya no era una nueva propietaria. Era una agente y él, el objetivo. «Disculpe»,
preguntó con voz gélida. ¿Me oyó? Dijo Miller, con una arrogancia que crecía a cada segundo. Se creía con todas las de ganar. La placa, el arma, el supuesto poder que su raza le confería en el barrio. Mira, una mujer como tú se muda aquí. Vas a necesitar protección. Un amigo policía. Puedo ser ese amigo. Un amigo muy cercano. Extendió la mano. Sus dedos gruesos trazaron una línea en el aire a escasos centímetros de su brazo desnudo. Maya no se inmutó. Simplemente miró su mano, luego su rostro. Creo que debería irse ahora, agente. Su rostro se ensombreció. La fina capa de cortesía se desvaneció. Creo que no entiendes la situación. Gruñó, bajando la voz a un susurro amenazador. Este es mi pueblo. Mis reglas. Y siempre consigo lo que quiero. Puedes portarte bien, pasarlo bien y tu vida aquí será muy fácil. Dejó la frase en el aire. Puede ser difícil, y haré que desees no haber oído hablar jamás de este lugar. Destrozaré tu vida, pedazo a pedazo, empezando por esa casita tan bonita y ese coche de lujo. Así que, ¿qué vas a hacer, Maya? Allí estaba, recortado contra el sol, un monstruo con uniforme azul, completamente convencido de su poder. La veía como una presa fácil, un objeto hermoso para tomar. No tenía ni idea de que no estaba hablando con una civil. No tenía ni idea de que acababa de amenazar a una mujer que había desmantelado células terroristas enteras con menos esfuerzo del que le había costado elegir su vestido esa mañana. Se creía el depredador. Estaba a punto de descubrir lo que se sentía al ser la presa. La campaña de terror de Miller comenzó sutilmente. Una lección magistral de guerra psicológica diseñada para desquiciarla y recordarle su poder omnipresente. Su patrulla siempre estaba allí. Cuando salía a correr por la mañana, la encontraba aparcada al otro lado de la calle, con el motor apagado, un centinela silencioso y amenazador. Cuando ella regresaba del supermercado, él la esperaba a una cuadra, observándola entrar con las bolsas. Nunca usaba las luces ni la sirena. No le hacía falta. La simple presencia constante de su vehículo era una declaración de propiedad, una marca en su recién descubierta libertad. La situación empeoró. Un paquete entregado en su puerta apareció misteriosamente abierto, con el contenido intacto, pero el mensaje claro. Su periódico matutino solía aparecer hecho trizas en el césped. La detenía con pretextos inventados, por no detenerse completamente en una señal a una cuadra de su casa, o por exceder el límite de velocidad por 2 millas. Durante estas detenciones, nunca era lo suficientemente agresivo como para justificar una denuncia formal. En cambio, se mostraba inquietantemente familiar, asomándose a su ventanilla, con una voz baja y sugerente. Solo me aseguro de que estés bien. Maya. Una mujer como tú necesita que la cuiden. Sus ojos la recorrían, haciéndola sentir completamente desnuda. Disfrutaba de esto, del lento y metódico proceso de intentar quebrarla. Pero Miller partía de una premisa errónea. Suponía que trataba con una civil, una mujer que acabaría cediendo ante la presión. No tenía ni idea de la verdadera naturaleza de Maya. Al día siguiente de su primera amenaza, había transformado su tranquila casa suburbana en una fortaleza de inteligencia. El trabajo le resultaba instintivo. Años en Damasco, El Cairo y Bogotá le habían enseñado que la supervivencia dependía del control de su entorno. Pasaba horas buscando micrófonos ocultos, con movimientos precisos y eficientes. Encontró uno, un transmisor de audio de baja calidad, torpemente oculto bajo el borde de la isla de su nueva cocina. Miller, o alguien conocido suyo, había estado dentro de su casa. Una furia fría, nítida y punzante, se instaló en su pecho. Esto ya no era solo acoso, era una invasión. No quitó el micrófono, en cambio, lo usó. Realizó llamadas telefónicas cuidadosamente preparadas a una amiga ficticia, quejándose de un policía inquietante y del miedo que sentía.
con la voz temblorosa por el terror fingido. Interpretó a la perfección el papel de víctima, alimentando el ego de Miller mientras tendía sus propias trampas. Utilizando una serie de repetidores satelitales encriptados, una tecnología muy superior a la que la policía local podía rastrear, estableció un centro de mando seguro en su sótano. Mientras Miller permanecía sentado en su coche vigilando la puerta de entrada, Maya lo observaba desde las sombras. Había instalado su propio sistema de vigilancia. Microcámaras, del tamaño de la cabeza de un tornillo, estaban discretamente colocadas en su propiedad, cubriendo todos los ángulos de la calle. Un micrófono direccional de largo alcance, camuflado como parte de un aspersor de jardín, grababa cada palabra que pronunciaba por radio o teléfono cuando aparcaba cerca. Su vida digital era un libro abierto para ella. Se infiltró en los servidores municipales, tecleando a toda velocidad y sorteando cortafuegos ridículamente rudimentarios. Clonó su teléfono, descargó todo el contenido del portátil de su patrulla y configuró alertas para cada palabra clave asociada a su nombre o dirección. El hombre que se creía omnisciente, en realidad vivía en una casa de cristal que él mismo había construido. Maya lo descubrió todo. Analizó sus rutinas, su restaurante favorito, sus turnos de trabajo. Descubrió sus registros financieros, detectando los sospechosos depósitos en efectivo que superaban con creces su salario. Escuchaba sus llamadas, los chistes racistas que compartía con otros agentes, la crueldad implícita en su voz al hablar de otras personas a las que había acosado. No era solo un tipo obsesionado con ella. Era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Una tarde, mientras Miller estaba sentado en su patrulla observándola regar sus rosas, recibió una llamada. Maya la escuchó. El audio llegó a su oído con total claridad. Era su sargento de patrulla. «Oye, Vince, el jefe Evans quiere verte». Algo sobre una queja. La risa de Miller fue áspera. «No me digas que la nueva por fin se animó». «Déjame adivinar. La estoy incomodando». El sargento soltó una risita. «Algo así, no te preocupes. El jefe se encargará». Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Maya. Encargarse. Sabía lo que eso significaba. El sistema no la iba a salvar. Estaba diseñado para proteger a hombres como Miller. Sabía que sería así, pero necesitaba verlo en acción. Necesitaba comprender la magnitud de la corrupción antes de poder erradicarla. Miller arrancó el coche y se marchó, seguro de que se dirigía a una reunión donde su comportamiento sería excusado, incluso tolerado. Maya lo vio alejarse, no con miedo, sino con la escalofriante paciencia de un depredador que sabe que la cacería acaba de empezar. Le había dejado creer que tenía el control. Llegó el momento de presentarle la verdadera jerarquía. La comisaría era un edificio de ladrillo aséptico con olor a café rancio y limpiador industrial. Estaba diseñado para intimidar, un lugar donde la autoridad era absoluta. Maya cruzó las puertas de cristal. El taconeo de sus zapatos resonó con un silencioso propósito sobre el pulido suelo de linóleo. Aún llevaba el vestido rojo, una elección deliberada. Era la armadura que había llevado cuando él la amenazó por primera vez, y la llevaría ahora al desafiar su poder en su propio territorio. Las cabezas se volvieron a su paso. Los oficiales tras sus escritorios y en los pasillos interrumpieron sus conversaciones para mirarla fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desprecio. La noticia de la nueva obsesión de Miller ya se había extendido. La veía no como una ciudadana que buscaba ayuda, sino como un problema. La oficina del jefe Daniel Evans estaba al final de un largo pasillo. Su puerta de madera era imponente y sólida. Su secretaria, una mujer con rostro de piedra, hizo esperar a Mia durante 20 minutos, una mezquina demostración de poder para desestabilizarla. Maya permaneció sentada, con la espalda perfectamente recta y las manos descansando tranquilamente sobre su regazo. Su paciencia era su arma inquietante. Finalmente, la puerta se abrió. El jefe la recibirá ahora. El jefe Evans era el opuesto de Miller. Mientras que Miller era brutal y directo,
Evans era refinado y elegante. Tenía casi 50 años, un impecable peinado plateado, un traje caro y una sonrisa deslumbrante. Se puso de pie cuando ella entró y le extendió la mano sobre su enorme escritorio de caoba. «Señorita Jordan, gracias por venir. Por favor, tome asiento». Su despacho era un santuario personal, repleto de premios, placas y fotos donde aparecía estrechando la mano de políticos sonrientes. «Gracias por recibirme, jefe», dijo Maya con voz serena. «Por supuesto», respondió él, recostándose en su sillón de cuero de respaldo alto. Juntó las yemas de los dedos y la miró por encima de ellos con una expresión de preocupación paternal, totalmente fingida. «Entiendo que ha tenido algunos altercados con uno de mis oficiales. El agente Miller me dice que solo intentaba ser un buen vecino. Hacerte sentir bienvenida». «¿Su versión de bienvenida?», preguntó Maya, sin apartar la mirada. «Consiste en decirme que mi vestido se vería mejor en su piso y amenazarme con arruinarme la vida si no me hago su amiga íntima». Evans soltó una risita ahogada, un sonido desdeñoso y condescendiente. La señorita Jordan Vince puede ser un poco chapada a la antigua, algo brusca. Es un oficial condecorado. Proviene de una larga estirpe de policías. A veces, sus intentos de ser amable pueden malinterpretarse, sobre todo por alguien nuevo en las costumbres de nuestro pueblo. No hubo ninguna malinterpretación, jefe. Fue una amenaza. Me ha estado acosando durante una semana. Se estaciona frente a mi casa durante horas. Me detiene sin motivo. Ha entrado en mi casa. La sonrisa del jefe se tensó ligeramente ante la última afirmación. Esa es una acusación muy grave. ¿Tiene alguna prueba? Sabía que no. O eso creía. La estaba poniendo a prueba, desafiándola a cuestionar la palabra de su condecorado oficial. «Mi prueba», dijo Maya, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Es cierto que un hombre que representa a su departamento está usando su placa para intimidar a una ciudadana? Está creando un clima de miedo. Vine hoy suponiendo que se lo tomarían en serio». «Oh, sí que me lo tomo en serio», dijo Evans, con voz más fría, dejando al descubierto su temple. «Me lo tomo muy en serio cuando alguien de fuera viene a mi pueblo y empieza a hacer acusaciones infundadas contra un agente respetado. Mire, señorita Jordan, esta es una comunidad tranquila. No tenemos los problemas que hay en las grandes ciudades. Aquí resolvemos las cosas con discreción. Un malentendido como este podría atraer la atención no deseada. Podría perturbar la armonía que tanto nos esforzamos por mantener». La amenaza ya no estaba velada. Le estaba diciendo que se retractara, que aceptara su lugar. No era un funcionario público. Era un rey protegiendo a su señor feudal. «¿Entonces qué me estás diciendo?», aclaró Maya, con una voz peligrosamente baja. «Es que no van a investigar mi queja. De hecho, me están diciendo que aguante el acoso, o habrá consecuencias». El jefe Evans se puso de pie, irradiando una calma autoritaria. Caminó hacia la ventana, observando la ciudad que gobernaba. «Lo que le digo, señorita Jordan, es que debería pensar muy bien en sus próximos pasos. Vince Miller es un miembro valioso de mi equipo. Un ataque contra él es un ataque contra todo este departamento. Y nosotros protegemos a los nuestros». Se volvió hacia ella, con la mirada fría y dura como la piedra. «Parece usted una mujer inteligente. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. Gracias por su tiempo». Fue una despedida. La audiencia había terminado. Maya se puso de pie, con movimientos fluidos y pausados. Había conseguido justo lo que buscaba. Confirmación. La corrupción llegaba hasta la cúpula. Miller no era un lobo solitario. Era un simple peón en un ejército corrupto, y Evans era su general. Al salir de la oficina, pasó junto a la secretaria sonriente y los oficiales que la miraban fijamente. No sintió miedo, solo una profunda y clarificadora sensación de propósito. Habían trazado las líneas de batalla. Creían tenerla acorralada, aislada e indefensa. Acababan de cometer el mayor error de sus vidas.
Le habían declarado la guerra a un enemigo que no podían comprender. El sistema le había fallado, tal como ella sabía que sucedería. El muro azul no era solo un código de silencio, era una fortaleza, y Evans su guardián. Acudir al FBI era una opción, pero arriesgada. Implicaría burocracia, retrasos y la posibilidad de filtraciones. Y lo que es más importante, le arrebataría el control. Tras su reunión con Evans, Maya supo que esto ya no se trataba solo de detener a Miller. Se trataba de desmantelar toda una organización corrupta. Y para ello, necesitaba un aliado distinto. Alguien que conociera el terreno. Alguien que ya hubiera luchado contra esa bestia y llevara las cicatrices para demostrarlo. Su investigación la llevó a un nombre. David Reed. Era abogado, pero no uno de esos astutos ejecutivos que abundaban en la ciudad. Su oficina era un espacio pequeño y desordenado encima de una librería en la calle principal, con olor a papel viejo y café recién hecho. El hombre mismo encajaba con la oficina. David tendría poco más de 40 años, ojos cansados, una camisa arrugada y el cinismo hastiado de un hombre que había presenciado demasiadas injusticias. Tenía fama de luchador. Un David local que había pasado años enfrentándose legalmente al Goliat de la policía, casi siempre sin éxito. Ya no acepto casos de derechos civiles contra la policía, dijo tajantemente antes de que Maya terminara su presentación. No le ofreció asiento. Permaneció de pie, apoyado contra una estantería repleta de textos legales, con los brazos cruzados. Es una pérdida de tiempo. Evans tiene a los jueces comprados y el ayuntamiento le tiene pavor. No puedes ganar. No te pido que presentes una demanda. Señor Reed, dijo Maya, con una calma que contrastaba fuertemente con la agitación de él. Busco un socio estratégico. Él soltó una risa corta y amarga. ¿Una socia para qué? ¿Para que te echen de la ciudad o algo peor? Señora, no tiene ni idea de a quién se enfrenta. Yo sí. Hace 5 años representé a la familia de un joven, Marcus Thorne. Miller y su compañero lo golpearon tan brutalmente durante un control de tráfico rutinario que le causó daño cerebral permanente. Teníamos testigos. Teníamos informes médicos. El caso fue desestimado. Los testigos se retractaron tras las visitas de los agentes. El fiscal se negó a presentar cargos. Un mes después, el IRS me hizo una auditoría. Me robaron el coche 2 veces. Así es como operan. No solo te ganan en los tribunales, sino que intentan borrarte del mapa. Sé lo que le hicieron a Marcus Thorne, dijo Maya en voz baja. También sé que plantaron las drogas que encontraron en su coche. La bolsa de pruebas había sido manipulada, un hecho convenientemente omitido del informe oficial. David se detuvo, su expresión cínica flaqueando por primera vez. La miró fijamente. ¿Cómo pudiste saber eso? Ese informe estaba sellado. Maya metió la mano en su bolso y sacó una tableta delgada. La deslizó sobre el escritorio hacia él. En la pantalla se veía una imagen nítida del informe original de pruebas, sin censura, con una marca de tiempo que indicaba que había sido alterado por un usuario con el nombre de D. Evans. Lo sé porque tengo el archivo original, dijo, junto con todos los demás archivos que el jefe Evans ha intentado ocultar durante los últimos 10 años. David tomó lentamente la tableta, con los ojos muy abiertos mientras hojeaba el documento. La miró con un brillo nuevo en los ojos. No esperanza, sino una inteligencia aguda y calculadora. ¿Quién eres? Soy una mujer a la que no le gusta que la amenacen, dijo Maya con sencillez. Y tengo los recursos para defenderme. Tú conoces el terreno, entiendes sus maniobras legales. Tengo la capacidad de reunir pruebas que no pueden ignorar ni ocultar. Juntos, podemos lograr lo que ninguno de nosotros puede hacer solo. Desmantelar su corrupta organización. Permaneció en silencio un largo rato, estudiando su rostro, sopesando el inmenso riesgo frente a la posibilidad de una justicia que hacía tiempo que había dado por perdida. Pensó en Marcus Thorne, en las demás familias cuyas vidas habían quedado destrozadas.
En Maya no vio a una víctima indefensa, sino a un arma sumamente sofisticada, increíblemente peligrosa, que acababa de ser apuntada al corazón de su enemigo más antiguo. «Volverán a por mí», dijo en voz baja, con más fuerza que la última vez. «Sí, lo harán», confirmó Maya, con la mirada fija. «Pero esta vez estaremos preparados. Esta vez, nosotros les tenderemos la trampa». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de David Reed, probablemente la primera sonrisa sincera que había tenido en años. El cansancio en sus ojos fue reemplazado por un fuego familiar. El viejo luchador había regresado. «De acuerdo», dijo, señalando finalmente la silla desgastada frente a su escritorio. «Siéntate. Cuéntame todo y pongámonos a trabajar». La alianza se forjó, no en un juzgado ni en una oficina corporativa, sino en una polvorienta habitación encima de una librería. Dos guerreros solitarios uniendo fuerzas contra un enemigo común y monstruoso. Los cimientos del imperio de Evans acababan de sufrir su primera grieta crítica. Su colaboración fue una fusión perfecta de dos mundos distintos. La polvorienta oficina de David se convirtió en su centro de operaciones. Sus paredes pronto se cubrieron de cronologías, fotos y diagramas complejos que trazaban las conexiones entre Miller, Evans y una red de funcionarios corruptos del pueblo. David aportó el contexto, la historia de sus abusos, recuperó expedientes antiguos, señalando patrones que Maya podría haber pasado por alto. Los mismos jueces desestimando denuncias. Los mismos fiscales extraviando pruebas clave. El mismo grupo de agentes implicados en decenas de acusaciones de uso excesivo de la fuerza que no prosperaron. Él era la memoria institucional de su corrupción. Maya, por su parte, aportó el arsenal. Mientras David se abría paso entre el laberinto de registros públicos y precedentes legales, Maya se movía por el mundo digital como un fantasma. Trató toda la infraestructura del pueblo como una red hostil, y ella era el fantasma en su maquinaria. Desentrañaba las capas de sus vidas digitales con precisión quirúrgica. Descubrió un fondo secreto disfrazado de cuenta de mejoras cívicas que el jefe Evans controlaba directamente. Se financiaba con donaciones de empresarios locales y lo que el departamento denominaba bienes confiscados. Dinero en efectivo y propiedades incautadas casi exclusivamente a residentes de minorías durante controles de tráfico y que rara vez se documentaban adecuadamente. El rastro del dinero era incriminatorio. Fondos de esta cuenta se usaron para gastos personales extravagantes, membresías de clubes de golf, vacaciones e incluso el pago inicial de un barco para Miller. Pero la cosa iba más allá. Maya descubrió una serie de transacciones inmobiliarias que olían a conspiración. Varias casas, propiedad de familias negras durante generaciones en una zona históricamente menos próspera de la ciudad, habían sido embargadas en circunstancias sospechosas. Estas ejecuciones hipotecarias solían ir precedidas de un período de intenso acoso policial, interminables multas por infracciones menores del Código de Construcción y repetidos arrestos de familiares bajo cargos falsos. Una vez arruinadas económicamente y obligadas a vender, las propiedades eran adquiridas a precio de ganga por una sola promotora inmobiliaria. Evergreen Holdings, dijo David, mientras pulsaba con el dedo el nombre en la pantalla de Maya. Es una empresa fantasma. Ya me he topado con ellas antes. Siempre anónimas, siempre pagando en efectivo. Ya no tan anónimas, respondió Maya. Mostró otra pantalla con un complejo diagrama de flujo de transferencias financieras, que pasaban por 3 estados diferentes antes de llegar a una cuenta en el extranjero. Una cuenta perteneciente a la esposa del jefe Daniel Evans. «Dios mío», exclamó David, mirando fijamente la pantalla. Esto no es solo acoso y brutalidad. Es un despojo de tierras. Están utilizando al departamento de policía como su agencia de extorsión privada para llevar a cabo una limpieza étnica en un barrio con fines de lucro. Mientras David trabajaba en la preparación del marco legal para un caso masivo de crimen organizado, Maya volvió a centrar su atención en Miller.
Necesitaba vincularlo directamente con la violencia que sustentaba sus esquemas financieros. Su micrófono direccional se convirtió en su herramienta más valiosa. Desde su jardín escuchaba cómo Miller llevaba a cabo sus fechorías. Convirtió su patrulla en una oficina móvil para su crueldad. Lo grabó alardeando ante otro agente de haber extorsionado al dueño de un restaurante local. Lo grabó usando insultos racistas para describir a una familia a la que pretendía desalojar. La grabación más escalofriante se produjo una noche. Miller hablaba por su teléfono personal, con voz baja y airada. Hablaba con un agente inmobiliario vinculado a Evergreen Holdings. «El chico Henderson está causando problemas», gruñó Miller. «Y les digo a todos que no voy a dejar que me roben la casa de mi abuela. Quizá tenga que buscar algo en su coche, algo para que se vaya unos años. Eso debería calmar a la anciana». A Maya se le heló la sangre al escuchar. Esto era premeditado. Planeaba incriminar a un joven para arruinarle la vida solo para quedarse con una propiedad. Guardó el archivo de audio, apretando los puños con fuerza. Esta era la prueba que necesitaban. No solo datos financieros e informes alterados, sino la voz del propio depredador, planeando con total impunidad la destrucción de una vida humana por lucro. La tenían. La red digital estaba tejida de forma sólida y resistente. Tenían el dinero, la conspiración, la violencia. Era un caso perfecto, un tapiz de pruebas irrefutables. Pero Maya sabía que hombres como Evans y Miller no se rendirían fácilmente. Eran animales acorralados, y los animales acorralados son los más peligrosos. Envió una copia de los archivos más incriminatorios a un servidor seguro, como medida de precaución. La red estaba tendida, pero lo más peligroso aún estaba por llegar: activar la trampa. La primera señal de problemas no fue un ataque frontal, sino un sutil cambio en el ambiente. Un coche patrulla, no uno de Miller, empezó a recorrer lenta y regularmente la calle donde vivía David Reed. A continuación, comenzó el acoso anónimo en línea. Comentarios viles en la página de redes sociales de su pequeño bufete. Reseñas de una estrella de perfiles creados horas antes, acusándolo de incompetencia y de aprovecharse de los casos ajenos. Era la táctica habitual. El primer ataque de una campaña diseñada para desacreditarlo. Maya detectó la vigilancia digital a la que estaba sometido David casi de inmediato. Su teléfono había sido intervenido. Sus correos se estaban replicando en un servidor externo. «Lo saben», le dijo ella durante una reunión en una ruidosa cafetería. Su conversación se oía entrecortada por el siseo de la máquina de café. «No saben lo que tenemos, pero saben que estamos investigando. Evans está asustado». «Déjalo tranquilo», dijo David con un brillo desafiante en los ojos. «Ya casi estamos listos». Pero habían subestimado la rapidez y la brutalidad de la respuesta de Evans. El ataque, cuando llegó, fue devastadoramente fulminante. David conducía a casa desde su oficina una noche cuando las luces intermitentes llenaron su retrovisor. 2 patrullas lo acorralaron. No era Miller. Eran 2 de sus secuaces más cercanos, agentes cuyos nombres habían aparecido repetidamente en la investigación de David. Lo sacaron a rastras del coche, alegando que conducía de forma errática. La prueba de sobriedad fue una farsa diseñada para que la suspendiera. Cuando se negó a someterse al alcoholímetro, invocando sus derechos, lo estamparon contra el capó del coche y lo esposaron con tanta fuerza que las esposas le lastimaron las muñecas. «Resistencia a la autoridad», gruñó uno de ellos. Durante el incidente en la ciudad, una bolsita con polvo blanco cayó del bolsillo de su chaqueta. Un bolsillo que David sabía que estaba vacío. La noticia impactó a los medios locales como una bomba. Un prominente abogado local fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas. Su foto policial estaba por todas partes. El rostro del cansado y cínico luchador ahora aparecía por toda la ciudad como el de un delincuente común. El jefe Evans ofreció una conferencia de prensa a la mañana siguiente, con el rostro reflejando una solemne decepción.
Es un día triste cuando uno de nuestros líderes comunitarios cae tan bajo, dijo ante las cámaras. Esto nos recuerda que nadie está por encima de la ley. Las consecuencias fueron catastróficas. El Colegio de Abogados Estatal suspendió inmediatamente su licencia mientras se lleva a cabo la investigación. Sus clientes, presas del pánico, comenzaron a contactar con otros bufetes. El propietario de su oficina le entregó una notificación de desalojo, alegando una cláusula de moralidad en su contrato de arrendamiento. En menos de 24 horas, la vida y la carrera de David Reed, que había construido durante 2 décadas, fueron sistemáticamente desmanteladas. Estaba en libertad bajo fianza, pero arruinado profesional y socialmente, tachado de abogado drogadicto y conductor ebrio. Estaba aislado, tal como Evans había planeado. Maya lo recibió en su oficina, ahora vacía. Estaba guardando los últimos libros en una caja de cartón. Sus movimientos eran lentos y abatidos. El fuego que ella ya había visto en sus ojos se había extinguido, reemplazado por un vacío absoluto. No solo me arrestaron, Maya, dijo con voz ronca. Me ejecutaron. Mi reputación se ha perdido. Todo por lo que he trabajado se ha perdido. Esto no tiene nada que ver contigo, David, dijo Maya con voz firme, atravesando su desesperación. Este era un mensaje para mí. Intentan eliminar a mis aliados. Creen que si me aíslan, huiré. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Se equivocan. Él la miró con el rostro desencajado por el dolor. ¿Pero qué podemos hacer ahora? Me han arrebatado mi voz. Nadie le creerá a un abogado caído en desgracia. Tú eras el arma legal, dijo Maya, con la mirada endurecida como la obsidiana. Acaban de romper esa arma, así que ahora usamos la mía. Observó los restos de su vida profesional, los fragmentos de su lucha por la justicia. La fría y pura furia que sintió al encontrar el micrófono oculto en su cocina regresó, multiplicada por 100. Esto ya no era una operación estratégica. Era algo personal. Evans y Miller no solo habían cruzado una línea, la habían quemado. Querían mostrarle lo que sucedía cuando se les enfrentaba. Ella estaba a punto de mostrarles lo que sucedía cuando uno se metía con la mujer equivocada. Le habían arrebatado a su aliada. Ahora ella les arrebataría todo su reino. Con David fuera de juego, todo el peso de la operación recayó sobre los hombros de Mia. El dolor y la furia que sentía por lo que le habían hecho se transformaron en una determinación inquebrantable. Querían aislarla para que se sintiera sola y aterrorizada. En cambio, la habían liberado sin necesidad de coordinar ni explicar sus métodos a ningún abogado. Podía moverse libremente en las sombras, donde se sentía más cómoda y letal. El tiempo de reunir pruebas había terminado. Era hora de tender la trampa final. Su plan era audaz, basado en un profundo conocimiento psicológico de su objetivo. Vince Miller no era un hombre complejo. Lo impulsaban 3 cosas: el racismo, la sed de poder y un deseo obsesivo y posesivo hacia ella. La veía como el premio mayor, la hermosa mujer negra del barrio rico y blanco que se había atrevido a desafiarlo. Conquistarla sería la máxima confirmación de su dominio. Maya usaría esa obsesión como cebo. Empezó interpretando el papel que le habían asignado, el de la mujer destrozada. Dejó de correr por las mañanas. Las cortinas de su casa permanecían cerradas durante el día. Cuando se marchó parecía desaliñada, sus movimientos furtivos, la mirada baja. A través del micrófono que había dejado en la cocina, fingió llamadas telefónicas entre lágrimas hablando de cómo habían arrestado a su abogado, de lo sola que estaba, de que no sabía qué hacer. Quizá Miller tenía razón, sollozó al teléfono una noche. Quizá debería hacer lo que él quiere. No puedo enfrentarme a todo el departamento de policía. Ella sabía que Miller la estaba escuchando. Los registros de vigilancia del enlace de datos de su patrulla mostraban que se estacionaba cerca de su casa cada vez con más frecuencia. Como un buitre que sobrevuela a un animal moribundo, saboreaba su supuesta caída en la desesperación. Él esperaba el momento perfecto para actuar. Maya le brindó ese momento.
Tras una semana de su actuación, hizo una última llamada, esta vez directamente al número de no emergencia de la comisaría, pidiendo hablar con el agente Miller. Su voz era débil, derrotada. «Necesito hablar con él», susurró a la operadora. «Es algo personal». Miller llegó a su casa esa noche, justo después del anochecer. No llegó en su patrulla. Llegó en su camioneta particular, una enorme máquina modificada que destilaba una masculinidad agresiva. No estaba de servicio. Esto también era algo personal para él. Caminó hasta su porche con un paso arrogante y triunfante. Era el héroe conquistador. Maya abrió la puerta vestida con un sencillo vestido negro, en marcado contraste con la llamativa seda roja. Su rostro estaba pálido. Sus ojos parecían enrojecidos, prueba del dramático ataque de llanto que había tenido antes. Se veía vulnerable, hermosa y derrotada. «Maya», dijo él con voz grave y posesiva, «sabía que cederías». «Por favor», dijo ella en un susurro. «Pasa». «No quiero que los vecinos nos vean». Era la invitación que había estado esperando. Entró, y su presencia llenó el espacio de inmediato. Su colonia barata competía con el sutil aroma a jazmín de la casa. Observó el impecable vestíbulo con una sonrisa de suficiencia y triunfo. Había ganado. La había doblegado. «Qué lista eres», dijo, mirándola fijamente. Decidió dejar de luchar contra lo inevitable. Pero lo que Miller veía como un hogar era, en realidad, una jaula dorada que ella había construido meticulosamente para él. La casa era una maravilla tecnológica del espionaje. Todas las habitaciones estaban cableadas. Microcámaras de alta definición estaban ocultas en detectores de humo, lámparas y marcos de fotos. Se habían instalado micrófonos de alta sensibilidad en las paredes. Cada palabra, cada expresión, cada microgesto sería captado desde múltiples ángulos. Todo el sistema transmitía en tiempo real a una red de servidores seguros que ella controlaba, con copias que se enviaban directamente a David Reed y a su nube privada. «Solo quiero que esto termine», dijo Maya, guiándolo a la sala. «Tenías razón. No puedo luchar contra ti. Eres demasiado poderoso». Ella estaba alimentando su ego, haciéndolo sentir como un dios. «Claro que sí», se jactó, acomodándose en el sofá como si fuera suyo. «Te lo dije desde el primer día. Esta es mi ciudad. Aquí mando yo». Él creía que estaba entrando en su reino. En realidad, acababa de entrar en la sala de interrogatorios más sofisticada que jamás experimentaría. La trampa estaba preparada. Las puertas, cerradas con llave. La presa se había convertido en el cebo, y el depredador estaba a punto de dar la actuación de su vida, una confesión completa, transmitida a un público invisible. Maya solo tenía que pulsar el botón de grabar. El salón estaba bañado por una luz suave y cálida. Maya eligió deliberadamente crear una atmósfera de intimidad y desarmar a su objetivo. Una botella de whisky caro y 2 vasos reposaban sobre la mesa de centro. Era una escena de rendición perfectamente orquestada. Miller, embriagado por su supuesta victoria, se sirvió una generosa cantidad, con movimientos toscos y posesivos. «¿Ves? Esto es mucho mejor, ¿verdad?», dijo, dando un largo trago. «Tú y yo siendo amigos. No hay necesidad de toda esa fealdad». Dio una palmadita en el cojín a su lado. «Vamos, siéntate. Relájate». Maya obedeció, sentándose en el borde del sofá, manteniendo la ilusión de una mujer nerviosa y sumisa. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debí haber ido con tu jefe. Fue un error». Miller soltó una carcajada desagradable y áspera. «Evans, no te preocupes por él. Sabe cómo manejar las cosas. Sabe cómo tratar con gente como tú». La forma en que dijo «gente como tú» estaba cargada de prejuicios raciales. Esa era la oportunidad que Maya necesitaba. ¿Y mi abogado, David Reed? ¿Tenía que hacer eso el jefe Evans?
Preguntó con voz de fingida ingenuidad. El ego de Miller, exacerbado por el whisky, se apoderó por completo de él. Se reclinó, con aires de grandeza y fanfarronería, el rey en su corte. Reed se lo merecía. Llevaba años metiéndose en líos, intentando crear problemas para el departamento. Teníamos que darle una lección. Evans llevaba tiempo esperando una excusa para callarle la boca a ese cretino de una vez por todas. Dio otro trago, arrastrando un poco las palabras. Una bolsa de cocaína. Un poco de presión en el pene. Problema resuelto. No volverá a molestar a nadie. La confesión fue tan casual, tan descarada. Fue escalofriante. Todo se grababa en una impecable resolución 4K. «Eres muy poderoso», murmuró Maya, mirándolo con lo que esperaba que pareciera admiración. «Nunca debí subestimarte». «Nadie debería», se jactó, hinchando el pecho. «Este pueblo se rige por nuestras reglas. Lo mantenemos limpio, mantenemos altos los precios de las propiedades y evitamos que entre la basura». La miró fijamente, con un brillo cruel en los ojos. «Algunos no lo entienden, como ese chico Henderson del Este, que no para de hablar, intentando ser un héroe para su abuela. Está a punto de aprender una lección dura». «¿Qué clase de lección?», preguntó Maya con suavidad. «De esas que te meten entre 10 y 20 años en un centro de detención juvenil», dijo Miller con desdén. «Es increíble lo que se puede encontrar en un coche si uno busca bien. Una pieza sin registrar. Quizá alguna droga. Aprenderá a callarse la boca». Estaba confesando un crimen futuro, detallando el plan para incriminar a un inocente. El rostro de Maya seguía siendo una máscara de admiración temerosa, pero en su interior se cernía una trampa de acero, catalogando cada palabra, cotejándola con las pruebas que ya tenía. «¿Pero cómo te sales con la tuya?», preguntó, jugando su última carta. «Es que nadie se defiende». Él apuró su vaso y lo estrelló contra la mesa. El ruido la hizo estremecerse frente a la cámara. Se inclinó hacia ella, con el aliento caliente y agrio a whisky. «Escúchame bien», gruñó. Su voz era un susurro bajo y conspirador. «Nadie se resiste porque no puede. Los jueces, el alcalde, todos están de nuestro lado. Saben que somos quienes mantenemos este pueblo como ellos quieren. Somos un muro. Mantenemos la pureza». Sus ojos la taladraron. «¿Y tú? Una hermosa mujer negra con una casa como esta en mi barrio. Eres una amenaza para esa pureza. Puedo ser quien te proteja, quien te convierta en una de las buenas». Dejó caer su mano sobre su rodilla, con un toque posesivo y repulsivo. «O puedo ser quien elimine la amenaza». Así de simple. Era la tesis de toda su podrida visión del mundo. Racismo, corrupción y control violento. Todo al descubierto. Él creía que la estaba seduciendo, intimidándola para someterla. En realidad, se estaba autoinculpando, firmando su propia confesión y poniendo la soga al cuello no solo el suyo, sino también el de todos los involucrados en su conspiración. «Entiendo», susurró Maya, dejando que una sola lágrima perfecta rodara por su mejilla. La sonrisa de Miller era depredadora. «Sabía que lo harías». Se inclinó para besarla y reclamar su premio. Maya giró la cabeza en el último segundo. «¿Podría tomar algo primero?», preguntó con voz temblorosa. «Estoy nerviosa». «Claro, cariño», dijo él, reclinándose, completamente convencido de su triunfo. «Sírvenos otra ronda». Cuando Maya se puso de pie y se acercó a la mesa, dándole la espalda, su expresión cambió. El miedo se desvaneció, reemplazado por una mirada de absoluta y escalofriante victoria. Le había dado todo. Cada crimen, cada motivo, cada cómplice, el caso completo, envuelto y entregado por su propia boca arrogante. La grabación estaba completa. La trampa se había activado. Ahora solo faltaba cerrar la puerta de la jaula de golpe, mientras Miller se servía otra copa, saboreando su victoria. Maya se movió en silencio al otro lado de la habitación.
Con unos pocos toques sordos en su teléfono, inició la fase final de su operación. La transmisión completa de video y audio sin editar de la última hora, con las confesiones detalladas de Miller, se subió instantáneamente desde sus servidores seguros y se envió no solo a la oficina de campo del FBI en Washington, evitando cualquier interferencia local, sino también al fiscal general del estado, a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y, por si fuera poco, a las redacciones nacionales de 3 importantes organizaciones de noticias. La bomba digital había detonado. Las consecuencias serían inmediatas. ¿Qué ocurre?, preguntó Miller, con voz pastosa por el whisky y la impaciencia. «¿Te apuras con esa copa?». El primer sonido fue una sirena lejana, luego otra y otra. Convergían, provenientes de todas direcciones. Miller frunció el ceño, confundido. Se tambaleó hasta la ventana y corrió la cortina. La calle, que momentos antes estaba oscura y silenciosa, era ahora un caos cegador de luces rojas y azules intermitentes. Camionetas federales negras sin distintivos frenaban en seco, rodeando su camioneta. Agentes tácticos con todo su equipo rodeaban su jardín. ¿Qué demonios es esto?, tartamudeó Miller, mientras su borrachera se disipaba en un escalofrío de miedo. Se giró para mirar a Maya. La mujer vulnerable y destrozada había desaparecido. En su lugar se alzaba una figura de inmenso e implacable poder. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una mirada tan fría y afilada como un fragmento de hielo. «Esto, agente Miller», dijo ella con voz autoritaria, «se llama rendir cuentas». La puerta principal se abrió de golpe al ser derribada por un ariete. «FBI, manos arriba». La casa se llenó de agentes armados, con sus armas apuntando a la figura atónita y patética de Vince Miller. Permanecía inmóvil en medio de la sala, con un vaso de whisky aún en la mano y el rostro desencajado por la incredulidad. El cazador estaba atrapado. Su jaula dorada se había convertido en la escena de un crimen federal. El imperio de mentiras se derrumbó con asombrosa rapidez, mientras Miller era escoltado esposado fuera de la casa de Maya, con el rostro iluminado por una docena de cámaras de televisión que parecían haber surgido de la nada. Otros equipos federales realizaban redadas simultáneas por toda la ciudad. Irrumpieron en la comisaría como un trueno. Los agentes tomaron el edificio por asalto, confiscando ordenadores, archivos y teléfonos. Los oficiales que horas antes habían estado intercambiando chistes racistas con Miller, ahora estaban con las manos contra la pared, pálidos de terror. El jefe Daniel Evans fue interrumpido en una reunión nocturna con el alcalde. Las cámaras captaron su impecable compostura, que finalmente se quebró cuando los agentes federales le colocaron las esposas y le leyeron sus derechos por conspiración, crimen organizado y numerosas violaciones de derechos civiles. Su reinado había terminado. Los allanamientos continuaron durante la noche. Se allanaron las casas de los oficiales que habían ayudado a incriminar a David Reed. Las oficinas de Evergreen Holdings fueron precintadas. Sus registros financieros fueron confiscados. Los jueces y fiscales, a sueldo de Evans, recibían visitas nocturnas que terminaban con ellos en la parte trasera de coches sin distintivos. Toda la infraestructura corrupta, que parecía tan intocable, tan permanente, estaba siendo desmantelada de raíz. Por la mañana, la noticia era la principal en todo el país. Desmantelada red policial corrupta por agente encubierto. Los titulares decían: fragmentos de las cámaras ocultas de Mia se repetían sin cesar en todas las cadenas. Las confesiones arrogantes de Miller, sus prejuicios racistas sobre dietas, su admisión sin reparos de haber incriminado a inocentes. Se había convertido en el rostro de la corrupción policial en Estados Unidos. Desde la habitación de un hotel al otro lado de la ciudad, Maya y David Reed siguieron de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Un fiscal especial ya había retirado los cargos contra David y le había ofrecido una disculpa formal. Su nombre había quedado limpio, su reputación restaurada en un único y contundente bautismo de la verdad. Observó, en silencio y reivindicado.
Mientras los hombres que habían destruido su vida eran exhibidos públicamente, Maya sintió una profunda y silenciosa satisfacción. Fue una operación impecable, quirúrgica. Había identificado el cáncer y lo había extirpado con implacable precisión. En la pantalla, un reportero entrevistaba a los vecinos del barrio que Evans y Miller habían intentado arrebatarles. La familia Henderson estaba allí, con lágrimas de alivio en los ojos. «Nos salvó», dijo la señora Henderson, aferrándose al brazo de su nieto. «Esa mujer nos salvó a todos». Maya observaba, una guardiana silenciosa a la que nunca conocerían. Su guerra había terminado. El silencio de los corderos se había roto con el rugido de una leona. En las semanas siguientes, el pueblo experimentó un renacimiento doloroso pero necesario. La investigación federal profundizó en el tema, desenterrando décadas de abusos sistemáticos. Se produjeron más arrestos, incluso en la alcaldía. Las reuniones vecinales, antes meras formalidades con escasa asistencia, ahora estaban repletas de residentes que exigían transparencia y control. La gente, que había vivido con miedo durante tanto tiempo, veía cómo sus voces se fortalecían gracias a la verdad que había quedado expuesta de forma tan contundente. La familia Henderson y otras como ellos no solo estaban a salvo en sus hogares, sino que también lideraban la iniciativa para la creación de una nueva junta de revisión civil. La revolución había sido televisada y ahora se estaba legislando. David Reed, con su nombre y reputación completamente restaurados, estaba en el centro de todo. Se negó a demandar a la ciudad por su propia experiencia. En cambio, creó un fondo legal gratuito para representar a las decenas de víctimas del régimen corrupto de Evans. Trabajó incansablemente, ayudando a anular antiguas condenas, eliminar antecedentes penales y reunir a familias. El cansancio y el cinismo habían desaparecido, reemplazados por la energía feroz y esperanzadora de un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad para luchar por la justicia en la que siempre había creído. Su pequeño despacho sobre la librería ya no era un lugar de derrota, sino un faro de esperanza. A Vince Miller, Daniel Evans y otros 17 agentes se les denegó la libertad bajo fianza. Ante una montaña de pruebas irrefutables, la mayoría aceptó acuerdos con la fiscalía. Sus confesiones añadieron aún más nombres a la lista de culpables. Miller, despojado de su placa y su arrogancia, no era más que un hombre patético y destrozado que enfrentaba las consecuencias de su propio odio. El sistema legal, que una vez fue su arma, ahora era su jaula. Maya observaba todo desde la distancia. Su trabajo estaba hecho. El nuevo grupo de trabajo del FBI que supervisaba la transición del pueblo le había ofrecido una condecoración, un puesto de consultora, un lugar en el nuevo orden. Ella declinó cortésmente. No era constructora ni política. Era un arma, un instrumento de sombras y acero. Y su propósito se había cumplido. La tranquila casa suburbana, otrora campo de batalla, volvió a ponerse a la venta. Su breve y violento capítulo en aquella ciudad había terminado. En su última noche, se sentó en el porche. Del mismo porche donde Miller la había amenazado por primera vez. El vestido de seda roja estaba guardado. Vestía unos sencillos vaqueros y una camiseta, y no parecía ni una agente ni una víctima, sino simplemente una mujer en paz. La calle estaba tranquila, pero era una tranquilidad distinta. No era el silencio del miedo, sino el suave murmullo de una comunidad que comenzaba a sanar. Una vecina, una anciana que antes la había mirado con recelo, la saludó afectuosamente mientras paseaba a su perro. El miedo había dado paso a una confianza precaria y frágil. Maya sabía que la lucha contra la oscuridad en el corazón de los hombres nunca terminaba del todo. Las semillas de la corrupción y el odio eran resistentes. Pero también sabía que una sola persona, armada con valor y una firme convicción en la verdad, podía doblegar un imperio. No solo había buscado venganza, sino que había impartido justicia. No se trataba de la justicia ruidosa y caótica de un drama judicial,
sino de la justicia silenciosa y profunda de un depredador al que se le burla, de un sistema de mentiras que se derrumba bajo el peso de una sola verdad inquebrantable. Su presencia aquí había sido una tormenta, pero una tormenta que había disipado la tensión, permitiendo que finalmente brillara el sol. ¿Qué te hizo sentir la historia de Maya sobre la naturaleza del poder y el control? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que alguien se enfrentó valientemente a la injusticia? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación y gracias por ser parte de este viaje.